Bueno, como siempre, ustedes saben, Estados Unidos se diferencia del mundo. Estados Unidos dijo, yo voy a hacer mi propio tratado de intercambio de información financiera. Me das una dirección en Estados Unidos, por ejemplo, que eso es muy común. Le damos una dirección en Laredo o en McAllen o donde sea. Patito Inc. y Patito LLC, más aparte John Wick, por ejemplo. Perdón, es el nombre de una película, pero son el nombre que se me vino. Entonces, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Nuestros datos de contacto, ya lo saben, dudas, @frecuenciafiscal.com.mx y también info@cedillovega.com. Y bueno, recuerden que transmitimos a través de Facebook y también pueden encontrar nuestros programas por ahí en YouTube con el canal de Frecuencia Fiscal. También por ahí tenemos Instagram, también tenemos Twitter, entonces nos pueden encontrar en cualquier red social con el mismo nombre. Bueno, esta tarde, pues, ¿cómo les va de frío? Nos agarró el frío por ahí en estos días recientes, en esta semana. Cambios bruscos, como siempre en Monterrey, pues no es la excepción. Siempre tenemos unos cambios de temperatura, pues, muy interesantes. Como dicen, si no te gusta el clima, vuelve 4 horas después y pues ya cambió. Entonces, esperemos que todos estén bien. Bueno, seguimos transmitiendo pues desde nuestros hogares, seguimos transmitiendo eh, por el tema de la pandemia. Esperemos que pronto ya hay buenas noticias por ahí, ya hay vacunas aprobadas por ciertos países. Esperamos que pronto pues podamos tener una buena, ¿cómo se llama? Una buena noticia para México también. Y bueno, hablando de temas del mundo, está por vencerse el tema de hoy. Vamos a hablar de estos acuerdos de intercambio de información que tiene México con todo el mundo, que los conocemos como FATCA-CRS. Para aquellos amigos que, bueno, no estén familiarizados con el término, pues vamos a hablar un poquito de estos temas. Vamos a estar tocando este tema de qué es y qué pretende este tipo de regulación aquí en México. Bueno, no solo en México, por aquí pusimos el mundo. La verdad es que es un intercambio de información, pues ahora sí que ya a nivel mundial. Este año México intercambia información con 71 países, más aparte con Estados Unidos. O sea, estamos hablando de 72 países. Eh, bueno, ¿qué es FATCA y qué es CRS? No sé si por ahí han tenido la oportunidad de abrir últimamente alguna cuenta en un banco desde hace algunos años y por ahí les dan un formatito que dice FATCA CRS y pues muchas veces lo firmamos y pues ahí eh, pues ni le ponemos atención, la verdad, de tanta documentación que firmamos al abrir una cuenta en cualquier banco, ¿no? La regulación en México pues es bastante extensa. Firmamos bastantes cosas cuando abrimos una cuenta de un banco. Entonces, por ahí dentro de toda esa documentación, firmamos una hojita que se llama FATCA CRS. ¿Qué es FATCA CRS? Pues como lo comentaba, es un intercambio de información financiera entre México y ahorita 71 países y Estados Unidos. ¿Quiénes intercambian esa información? Bueno, la intercambian los bancos. Es decir, tú abres una cuenta, si tú tienes, por ejemplo, si tú eres una persona que vives en México, pero eres nacional de Estados Unidos y abres una cuenta en México, bueno, esa cuenta, yo México se la informo a Estados Unidos. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca este intercambio de información? Obviamente busca mitigar la evasión de impuestos. La evasión de impuestos que, pues bueno, sabemos anteriormente, hace muchos años, pues mucha gente tenía sus cuentas en Suiza, tenía sus cuentas en Panamá, o tenías cuentas en Estados Unidos y pues no declarabas nada. Bueno, hoy países como Suiza, países como Panamá, países como el Principado de Mónaco, las Islas Canarias, las Islas Caimán, que anteriormente eran conocidos como paraísos fiscales, bueno, pues hoy ya están adheridos a estos intercambios de información y si ustedes o cualquiera de nosotros abre una cuenta ahí, pues bueno, si nosotros como mexicanos vamos y abrimos cuentas en cualquiera de estos países, pues bueno, esa información le va a llegar al SAT y
tenemos, como siempre, pues la obligación de pagar impuestos, ¿no? Entonces, digamos que antes se usaba mucho este tipo de cosas para, pues no declarar, ¿no? Tenía una parte de mi dinero aquí en México, otra parte fuera, y lo que tenía fuera, pues no lo declaraba. Entonces, con estos intercambios de información que a los que México se adhirió desde hace algunos años, fue en el 2014, si mal no recuerdo, en el 2014 se empezó a intercambiar esta información. Entonces, pues ya con esto no se puede esconder nadie. Hoy, como les digo, el lunes que viene se vence el reporte del año 2019, donde todos los bancos, todas las instituciones financieras de México le van a reportar al SAT para que éste a su vez le reporte a los fiscos de todo el mundo, los extranjeros que tienen una cuenta aquí en México y viceversa. Los fiscos de todo el mundo le van a avisar al SAT qué mexicanos tienen cuentas en el extranjero, qué montos, qué recibieron. Es muy chistoso porque los países, como por ejemplo Estados Unidos, dice, oye, a mí infórmame si una persona física tiene más de $50,000 y recibió intereses, o si una persona moral americana tiene saldos promedios, no sé, de $100,000 y recibió interés. Solamente en esos casos, infórmame, son los que me interesa perseguir. México dijo, no, a mí no me interesa. A mí con que tú le pagues $1 de intereses, me lo informas. O sea, para que veamos el tamaño de criterios de qué buscan las potencias mundiales y qué busca México. Entonces, es muy chistoso porque pues las potencias, los países de primer mundo buscan cantidades grandes, obviamente cantidades que le vayan a dejar una recaudación importante de dinero. México lo que busca pues es tenernos limitados realmente, aunque no es un pecado, siempre se ha dicho, no es un pecado tener tu dinero fuera de México, siempre y cuando lo declares, que esa obligación pues siempre ha existido. Entonces, bueno, ahí se los dejo. ¿Qué significa FATCA CRS? Bueno, FATCA es Foreign Account Tax Compliance, que quiere decir simplemente intercambio de información de cuentas financieras, y CRS es el Common Reporting Standard, ¿no? Entonces, son dos cosas. ¿Por qué dos cosas distintas? Bueno, como siempre, ustedes saben, Estados Unidos se diferencia del mundo. Estados Unidos dijo, yo voy a hacer mi propio tratado de intercambio de información financiera y no me adhiero al tratado que firmaron todos los miembros de la OCDE. Entonces, FATCA es con Estados Unidos y CRS es con todos los miembros de la OCDE. México tiene firmados ambos acuerdos. ¿Cuál es la diferencia para Estados Unidos? Estados Unidos no quiso firmar el acuerdo CRS porque ellos firmaron intercambios de información solamente con algunos países del mundo. Ellos no firmaron con todos los miembros de la OCDE. A ellos solamente les interesa a algunos países. Entonces, por eso es la diferencia, por eso hay dos intercambios de información y por eso se llaman distinto, porque son dos acuerdos muy similares, pero la diferencia es que CRS está firmado por todos los miembros de la OCDE y Estados Unidos no quiso firmar ese acuerdo, entonces hizo uno para él solo que se llama FATCA y ese lo firmó solamente con algunos países. Entre ellos, pues bueno, nosotros, México, obviamente por obvias razones, estamos ahí al lado de ellos y obviamente pues hay muchas empresas americanas que tienen negocio perdón, en México. Entonces, esa es la razón y por eso son dos tipos de reporte. Bueno, ¿a quién está dirigido? Está dirigido muy fácil identificar. Está dirigido, lo deben de cumplir todos los bancos, todas las instituciones financieras, no solamente bancos, sino aseguradoras, arrendadoras financieras, todo este tipo, todo aquel que haga una captación de ahorros, digámoslo así, ¿no? Las aseguradoras, pues sabemos que tienen planes de pensiones y todo ese tipo de cosas donde dan rendimientos. Entonces, pues bueno, también están obligadas a cumplir con estos acuerdos, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que las instituciones financieras, como les comentaba, informen a todo el mundo si tienen cuentas abiertas a nombre de extranjeros. Es decir, si yo soy coreano, ahorita que por ejemplo tenemos aquí Kia, si yo soy coreano y vine a trabajar a México y abro una cuenta aquí, bueno, el banco donde abrí la cuenta está obligado a informarlo al SAT y ese SAT se lo va a informar al fisco de Corea.
igualmente los estadounidenses. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que en San Miguel de Allende hay muchos estadounidenses. Bueno, todos los que tengan abierta una cuenta en el banco, ¿cómo se llama? Esos depósitos, esos intereses que reciben ahí, bueno, se le informan a Estados Unidos. Eso es el intercambio de información y a eso está dirigido, a evitar que la gente pues no declare en su país de origen o en el país en el que tenga obligación de pagar impuestos, ¿no? Hay que tener mucho tacto en esto porque al final, por ejemplo, en México tributamos conforme a nosotros recibamos el ingreso en territorio nacional y en ciertas excepciones de lo que recibimos en el extranjero. Pero hay cuestiones donde no pagamos impuestos. Por ejemplo, si yo soy mexicano, pero me voy a trabajar a Estados Unidos y allá me pagan, eh, en teoría, dependiendo si estoy como residente fiscal en Estados Unidos, ya no soy residente fiscal en México. Entonces, de eso se trata estos acuerdos, de ver que todo el mundo pague impuestos donde debe de pagar, ¿no? En ese ejemplo que les ponía, muchas veces lo que pasaba es que ibas a Estados Unidos y decías, no, yo no voy a tributar aquí porque soy mexicano y no pagabas impuestos allá. Pero en México decías, oye, no, pues es que yo estoy trabajando en Estados Unidos y pues entonces no pago impuestos aquí porque los pago allá y en realidad no estabas pagando en ninguna de las dos partes, ¿no? Entonces, lo que tratan de estos acuerdos es justamente eso, que al tener tu dinero en un banco, pues el fisco de cada país revise que efectivamente estés pagando impuestos en un lugar o en el otro. Entonces, ahí eso es lo que a grandes rasgos lo que trata de, digamos, de limpiar estos acuerdos, ¿no? De que alguien que está en diferentes países, pues esté pagando el impuesto en alguno de ellos, ¿no? En el que le corresponda, pero que lo esté pagando, ¿no? Entonces, ese es el fin de estos acuerdos. Ahora, ¿qué información se intercambia? Como les comentaba, esta información es de los bancos, es de todas mis cuentas que yo tengo en un banco, se unifican y yo mando al fisco del país que le corresponda, yo mando los saldos promedios que tuviste invertidos en el banco y el interés que te pagué en el año. ¿Qué buscan? Pues obviamente, pues el interés causa impuestos en cualquier país del mundo, el interés es un ingreso y lo que buscan pues es que pagues impuestos por ese ingreso, ¿no? Eso es lo que los bancos intercambian de información. Todos los bancos nos convertimos ahora como una especie de fiscalizadores internacionales, ¿no? Eh, si tú vas al banco y abres tu cuenta y todo indica que eres mexicano, pues no pasa nada, ¿no? Eso me lleva al siguiente tema, ¿qué son las indicias? Las indicias, según los acuerdos, esto está regulado en el anexo 25 y 25B de la resolución miscelánea fiscal. Esto es por ley, obviamente. Entonces, si tú eres mexicano, por ejemplo, y vas y abres una cuenta a un banco aquí en México, el banco te documenta. Si todo naciste en México, eres residente fiscal en México, tu dirección es en México, tu teléfono es en México, si todo corresponde a México, no hay ningún problema, el banco le da check y dice, bueno, Mario Cedillo es nacional, ahí no tengo nada que hacer. Pero, ¿qué pasa si Mario Cedillo me da un teléfono o una dirección en Estados Unidos, aunque sea mexicano? Bueno, a eso se le llama una indicia. Hay un indicio de que probablemente por tener una dirección o por tener un teléfono en Estados Unidos o un código postal, eh, o que me pida que le envíe los recursos a una cuenta en Estados Unidos, entonces ahí se levanta una alerta, digámoslo así, y el banco dice, a ver, esto es una indicia, te tengo que reportar a Estados Unidos porque a lo mejor tienes que pagar impuestos allá o no. Entonces, ahí entra una segunda fase del banco de acercarse con el cliente y preguntarle, oye, a ver, tengo una indicia tuya. Aquí me dice que eres mexicano, pero me das una dirección en Estados Unidos, por ejemplo, que eso es muy común. Le damos una dirección en Laredo o en McAllen o donde sea porque queremos que el dinero nos llegue allá. Entonces, eh, eso levanta una alerta para el banco y el banco tiene la obligación de acercarse contigo y preguntarte, oye, ¿estás obligado a pagar impuestos en Estados Unidos? No, pues sí, o no, pues no. Dependiendo de tu respuesta, es
si te van a incluir en el reporte o no. La manera más común de quitar que nos reporten, o sea, de que no tengo la obligación de pagar impuestos en Estados Unidos, es que los bancos están solicitando, si la indicia es en Estados Unidos, te solicitan un formato que se llama W8, donde ese W8 es una declaración jurada de que pues no eres sujeto de pagar impuestos en Estados Unidos. Eso es el W8. Y bueno, si por ejemplo fuera una dirección en Canadá o en cualquier otro país que ya entra en el otro acuerdo que es RS, pues te van a pedir una carta donde declares que no tienes obligación de pagar impuestos en ese otro país y tus impuestos los estás pagando en México. Eso es lo que se hace en las personas físicas. Esa es, digamos, que la parte muy fácil para las personas físicas. Cuando eres un extranjero, pues bueno, invariablemente te van a reportar. Si tú eres estadounidense, pero vives en México, pues por el simple hecho de ser estadounidense, ya el banco está obligado a reportarte, ¿no? Entonces, o si eres canadiense o de cualquier país, ¿no? Ahí, aunque vivas en México, pues el reporte como quiera se va. Si eres una persona física mexicana, pero con un indicio, bueno, se van a acercar a ti el banco y te va a preguntar, y dependiendo de tu respuesta, pues te incluye o no en los reportes que manda a los distintos países. El tema bien fino es, y que pusimos aquí como número 5, ¿qué implicaciones tiene una persona física? Que lo acabamos de ver, pero ¿qué implicaciones tiene una persona moral? Es lo mismo, pero con una línea muy finita. Si eres persona moral extranjera con una cuenta en México, pues no hay problema. Invariablemente, el banco va a reportar que tienes una cuenta en México y pues seguramente tú estás pagando tus impuestos en Estados Unidos o en Canadá o en cualquier país. En Francia tenemos hoy, eh, por ejemplo, pues Kia, es Kia México, pero puede haber una empresa de Corea que haya venido y no haya constituido una empresa y esté abriendo cuentas en México. Bueno, pues esas cuentas se informan a Corea, ¿no? O a cualquier país, a cualquier parte del mundo. Entonces, el tema es cuando hay una indicia en la persona moral mexicana. Ahí es donde debemos de tener cuidado. Si yo soy una empresa mexicana, pero mis accionistas son extranjeros, ¿sí? Ahí ya tengo una indicia, porque de acuerdo a los convenios que firmó México en FATCA y en CRS, lo que están buscando es que esos accionistas no estén ganando dinero a través de una figura que le llaman transparente, es decir, que en realidad sea una pantalla la empresa mexicana, pero el dinero se lo esté llevando el accionista. Entonces, esto es muy fino, porque en Estados Unidos es muy común que constituyas una empresa que le llaman transparente, que son las LLC, donde tú le pones, no sé, le voy a poner, no sé, no se me viene un nombre a la mente, Motors Holding Inc., perdón, LLC, Motor, pero detrás de Motor, que es la empresa que aparece digamos, en instalaciones y en todo, detrás está Adam Smith, ¿no? Por ejemplo. Y resulta que la empresa, como está constituida, es una empresa transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Quiere decir que en realidad los ingresos le pertenecen a la persona física que está detrás de la pantalla, no a la empresa. O sea, la empresa no tributa. En Estados Unidos tienen esa figura, y bueno, en muchas partes del mundo, tienen esa figura de que es nada más para que no aparezca tu nombre como persona física, digámoslo así. Entonces, tú constituyes la empresa y cuando das de alta la empresa ante el IRS, le pones, hay una cosa que le llaman check in the box, que lo que hace eso es que la empresa en sí no tributa. La empresa en realidad es una pantalla, pero el que está tributando es la persona física. En México no tenemos eso. En México lo más parecido a eso es una asociación en participación. Eh, pero son muy pocas, es muy raro que haya o que alguien constituya una empresa como asociación en participación. Entonces, en México no tenemos esa figura de la LLC. Entonces, va a ser muy raro
que una empresa mexicana esté obligada a pagar impuestos fuera de México. ¿Por qué? Porque en México cualquier SA, SDRL, SC, cualquiera de estas empresas tiene personalidad jurídica propia, que eso es lo que no tiene la LLC americana. La LLC americana no tiene personalidad jurídica propia, es simplemente una pantalla. Entonces, en México, cuando tenemos estas indicias, el banco va a hacer lo mismo que con la persona física, va a decir, oye, Patito S.A., yo veo que tus accionistas son Patito Inc. y Patito LLC, más aparte John Wick, por ejemplo. Perdón, es el nombre de una película, pero son el nombre que se me vino. Entonces, y me dice que esos tres accionistas son americanos. Entonces te van a preguntar, oye, eh, ¿eres una entidad activa o pasiva? ¿Eres una entidad que genera ingresos para los accionistas o eres una empresa que genera negocio en México y paga sus impuestos en México? El 99% de los casos, las empresas constituidas en México van a generar negocio en México. No generan, no están trabajando para que el ingreso se lo lleve el socio. Obviamente se lo va a llevar en algún momento vía dividendos, pero no de que la empresa facture y así como factura, pues el socio es el que está recibiendo los ingresos. En México no tenemos esas figuras. Entonces, cuando les toque por ahí este punto fino de que sus empresas sean, tengan indicias de que sus accionistas sean extranjeros y se detone una indicia en el banco cuando vayan a abrir las cuentas, es bien importante señalar que, pues no, que ustedes son una empresa que genera negocio en México, son una empresa que paga sus impuestos en México y que no tiene obligación de pagar impuestos en fuera de México. Eso es lo que sucede con todas las empresas en México. ¿Qué es lo que pasa si yo no contesto correctamente al banco? Si yo le digo, oye, pues no sé, o pues sí, repórtame, al cabo no pasa nada. Bueno, lo que va a pasar es que el Banco Mexicano va a tomar toda tu información, es decir, si por ejemplo tú tienes, voy a decir un número hipotético, si tú tienes $1,000,000 invertido en el banco y te generaron, no sé, 10,000, $20,000 de intereses en el año, el banco lo que va a hacer, en el ejemplo que ponía, es que va a decir, oye, pues yo tengo Patito S.A. y Patito S.A. pues tiene indicios y no me contestó, y él me dice que pues que no le importa que lo reporte. Entonces yo no voy a reportar, o bueno, el banco no va a reportar a Patito S.A. El banco va a reportar a Patito LLC que ganó, que tiene $1,000,000 y que se ganó $20,000. Y luego va a reportar a Patito Inc. Que tiene $1,000,000 y que se ganó $20,000. Y va a reportar a John Wick que tiene $1,000,000 y que se ganó $20,000. O sea, el reporte es individual por cada accionista. Lo que hace o lo que afirma el acuerdo es que dice que si el cliente no te aclara su situación, tú como banco tienes que reportar a sus accionistas. Es decir, voy a reportar que los accionistas son los que están ganando ese dinero, cuando en realidad en México no sucede eso. En México, por ese $1,000,000 y por esos $20,000 de intereses, Patito S.A. ya pagó impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así son las leyes en México. Pero como Patito S.A. No se informó y no le importó que el banco le preguntara si estaba o no obligado a pagar impuestos fuera de México, pues bueno, el banco simplemente hace su función y dice, oye, de acuerdo a lo que establecen los convenios, yo hice mi paso, le pregunté a Patito S.A., Patito S.A. o no me respondió, o me dijo que sí lo reportara, o me dijo que no sabía. Entonces, pues yo lo reporto. Y lo que va a suceder es que voy a reportar a cada uno de sus accionistas al país que le corresponda. O sea, pongo como ejemplo Estados Unidos porque es lo más común. Lo más común es que haya empresas filiales de empresas americanas aquí en México. Más sin embargo, eso no significa que esas empresas estén ganando dinero en México. En el global probablemente sí, en el global de consolidación, pero eso no significa que tenga la obligación de pagar impuestos en Estados Unidos la empresa mexicana, Patito S.A. en este caso, ¿no? Entonces, es bien importante, es lo mismo, ¿cómo le compruebo al banco que yo pago impuestos en México? Bueno,
si la indicia, si tus indicias son eh, americanas, o sea, accionistas americanos o representantes legales americanos o una dirección en Estados Unidos, es igual, hay un formato W8 donde haces una declaración jurada de que la empresa no está obligada a pagar impuestos en Estados Unidos, que es una empresa, le llaman que es una empresa no financiera activa. ¿Qué quiere decir empresa no financiera activa? Quiere decir que es una empresa que genera negocio en México. ¿Qué es una empresa no financiera pasiva? Que es cuando sí estás obligado a pagar impuestos en Estados Unidos. Una empresa no financiera pasiva es aquella empresa que solo vive de dividendos, que solo vive de intereses, que no hace ningún negocio, simplemente tiene inversiones, ¿sí? Y como solamente tiene inversiones, pues ¿quién se está ganando ese dinero? Pues obviamente el accionista, ¿no? Entonces, pero en México es muy raro que esto suceda. En México, si es una SA, una SC, una SDRL, cualquier sociedad que esté constituida en México, generalmente el 99% de las veces va a estar obligada a pagar impuestos en México, no fuera de México. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el banco nos hace estas preguntas porque podemos estar metiendo en problemas a nuestros accionistas. Obviamente, en el ejemplo que yo les comentaba, si yo reporto a Patito LLC, a Patito Inc. y a John Wick, eh, si se fijan, los estoy reportando con las mismas cantidades, como si estuvieran ganando ese dinero a ellos. Entonces lo que va a suceder es que el fisco americano va a ir a buscarlos y va a decir, oye, en México, tengo el reporte de que tú en México ganaste $20,000 de intereses, a ver, ¿dónde está el impuesto? ¿Sí? Entonces es un punto muy fino que muchas veces pasamos por alto cuando abrimos una cuenta en un banco aquí en México. Entonces sí se vuelve muy importante que nos documentemos, que preguntemos si no conocemos bien el tema. Muchas veces, pues el que abre la cuenta a lo mejor es el comercial o el contador o cualquier persona y estos reportes pues no son muy conocidos. La verdad es que, como les comento, desde el 2014 estamos con estos reportes, pero el fisco, o sea, el SAT, nunca le ha dado una difusión. Han salido notas periodísticas, pero el SAT nunca le ha dado una difusión. Nos dejó toda la carga a los bancos. Y obviamente el banco pues cumple con su regulación, pero eh, los bancos están impedidos, por ejemplo, para asesorarte en cómo llenar las formas. Por ejemplo, si tú dices, oye, pues no tengo obligación de pagar en Estados Unidos, ¿qué hago? Pues el banco no te puede decir qué hacer. El banco está impedido porque en el acuerdo dice que tú como banco, pues no le puedes decir al cliente la figura sobre la que debe de declararte. O sea, no te puede ayudar a llenar el W8 o a hacer la carta si fuera una indicia de otro país. Entonces, es bien importante que nos documentemos. Hay mucho material en las redes, hay bastante material. Los bancos generalmente tienen una página donde te explican de qué se trata, qué es lo que implica, pero no te van a ayudar a llenar los formatos, ¿no? Entonces, eh, como les comentaba, está por vencerse el del año 2019, se vence este lunes que viene, y bueno, para el futuro, si es que ya nos suena que hicimos esa, esa acción de no aclararle al banco que no estoy obligado a pagar impuestos, pues se pueden acercar al banco y comentarle, decirle, oye, bueno, ¿sabes qué? Me acabo de enterar de esto y pues te quiero entregar el W8 o te quiero entregar el formato que tú tengas implementado para asegurarte que no tengo obligación de pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, les recomiendo por curiosidad, a lo mejor si somos sobre todo propietarios de una empresa, por revisar este punto, ¿no? Para no estar afectando a los accionistas que son extranjeros, porque también hay muchas empresas en México que tienen accionistas mexicanos y extranjeros. Entonces, eh, por ahí podemos estar afectando o se pudo afectar al accionista y en algún momento pues le va a llegar el reclamo del fisco de su país de origen de que estuvo ganando dinero en México cuando en realidad puede que no sea así. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco bastante que nos hayan acompañado. Nos acompañó el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Recuerden nuestros datos de contacto, dudas, @frecuenciafiscal.com
cedillovega.com.mx y info@cedillovega.com. Ahí nos pueden localizar. Recuerden nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Estamos como Frecuencia Fiscal. Y bueno, también tenemos Twitter, Instagram. En todos aparecemos así como con Frecuencia Fiscal. No duden en escribirnos. Estaremos al pendiente y con el gusto de ayudarlos. Buenas tardes. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.